En el corazón del Palacio Municipal de Santiago del Estero, un enigma perturbador aguarda en las sombras de la noche. Rumores cuentan de una figura oscura que se desliza sigilosa por pasillos y oficinas, apareciendo y desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. En Akumu no Kai, nos aventuraremos en busca de respuestas y descubriremos si esta sombra es tan inquietante como se dice. ¿Estás listo para adentrarte en este escalofriante misterio? La sombra en el Palacio Municipal de Santiago del Estero, misterios nocturnos que acechan. Hace muchos años, en el corazón de la histórica ciudad de Santiago del Estero, Argentina, se alza el majestuoso Palacio Municipal, una imponente estructura de arquitectura colonial que ha sido testigo de siglos de historia y acontecimientos significativos para la región. Aunque este edificio ha sido el centro de la administración gubernamental durante generaciones, hay una leyenda que envuelve sus pasillos y oficinas. Una leyenda que se ha transmitido de boca en boca a lo largo de los años y que ha dejado una huella indeleble en la psique de aquellos que la han escuchado. Esta es la historia de la sombra en el Palacio Municipal. La historia comienza en una época lejana, cuando Santiago del Estero era solo un pequeño pueblo que luchaba por establecerse como un centro de importancia en la región. El Palacio Municipal, en ese entonces, era una construcción modesta que albergaba las oficinas de los funcionarios locales y servía como punto de encuentro para la comunidad. La ciudad, como muchas otras en América del Sur, estaba inmersa en un torbellino de cambios políticos y sociales, lo que la hacía un lugar donde los deseos y aspiraciones de las personas se reflejaban en cada decisión tomada en aquel edificio. Sin embargo, con el paso de los años, el Palacio Municipal fue sometido a varias renovaciones y expansiones para adaptarse a las necesidades crecientes de la ciudad. A medida que la estructura crecía en tamaño y complejidad, también nacía la cantidad de historias y leyendas que se tejían en torno a él. Pero ninguna leyenda era tan intrigante y misteriosa como la de la sombra que habitaba en sus recovecos. La primera vez que alguien mencionó la sombra fue en la década de 1920, cuando un antiguo funcionario municipal, don Emilio, hizo una confesión que heló la sangre de quienes lo escucharon. Según su relato, una noche oscura y tormentosa, mientras trabajaba hasta tarde en su oficina, se dio cuenta de una presencia inusual en la sala contigua. Al principio, pensó que era uno de los conserjes que había quedado atrapado en el edificio debido a la lluvia torrencial que caía afuera. Sin embargo, cuando se levantó para investigar, se dio cuenta de que no había nadie allí. Intrigado y un tanto inquieto, don Emilio continuó trabajando, tratando de descartar la experiencia como producto de su fatiga. Pero la sombra, lejos de desaparecer, se volvió más definida y ominosa con el tiempo. Empezó como una mancha sutil en la pared, pero gradualmente cobró forma y se deslizó por el suelo, avanzando hacia él. Don Emilio sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras observaba cómo la sombra se acercaba, sin forma humana pero claramente con una voluntad propia. La figura oscura avanzó más y más, hasta que estuvo a solo unos pasos de don Emilio. En ese momento, la sombra se desvaneció repentinamente en el aire, dejando al funcionario en un estado de shock y confusión. Don Emilio nunca pudo explicar lo que había presenciado esa noche, y el miedo lo persiguió hasta sus últimos días. Sus compañeros de trabajo atribuyeron su experiencia a la fatiga y al estrés, pero otros comenzaron a escuchar relatos similares de encuentros con la sombra en las noches solitarias del Palacio Municipal. Con el tiempo, la leyenda de la sombra se fue propagando, y cada nuevo relato agregaba detalles aterradores a la historia. Se decía que la figura oscura solo aparecía en las noches de tormenta, cuando la lluvia golpeaba las ventanas del palacio y el viento hacía crujir las viejas vigas de madera. También se hablaba de que la sombra tenía una presencia abrumadora,
como si estuviera impregnada de una energía siniestra que llenaba la sala en la que se manifestaba. Los empleados municipales comenzaron a evitar quedarse solos en el palacio municipal durante las noches, y se decía que incluso los conserjes más valientes se negaban a entrar en ciertas habitaciones después del anochecer. Los rumores se multiplicaron, y algunos afirmaban haber escuchado susurros ininteligibles cuando la sombra estaba presente, como si intentara comunicarse de alguna manera. Otros decían que la sombra emanaba una sensación de tristeza y desesperación que los hacía sentir incómodos y angustiados. A medida que pasaron los años, la leyenda de la sombra se convirtió en parte integral de la historia del Palacio Municipal. Los investigadores del folclore y los amantes de lo paranormal viajaban desde distintos lugares para intentar presenciar la figura oscura por sí mismos. Pero la sombra parecía ser esquiva y solo se manifestaba ante aquellos que no buscaban activamente su encuentro. Muchos de los que afirmaron haber visto la sombra también declararon haber experimentado episodios inexplicables de insomnio, pesadillas y una sensación de que la sombra los seguía incluso cuando abandonaban el edificio. A medida que la leyenda crecía, también lo hacía el temor asociado con el Palacio Municipal de Santiago del Estero. Los trabajadores del gobierno comenzaron a evitar el edificio después del horario de oficina, y los eventos y reuniones sociales que solían celebrarse en sus salones se volvieron menos frecuentes. El Palacio Municipal, que alguna vez había sido un símbolo de orgullo y prosperidad para la ciudad, se convirtió en un lugar misterioso y temido, donde solo los valientes se aventuraban de noche. Con el tiempo, la sombra se convirtió en una figura icónica en la cultura local, y su influencia se extendió más allá de las paredes del Palacio Municipal. Se comenzaron a realizar representaciones teatrales y exposiciones de arte inspiradas en la leyenda, y los cuentos sobre la sombra se incluyeron en libros de folclore y cuentos populares de la región. La sombra se convirtió en un símbolo de lo desconocido y lo misterioso, y generaciones enteras de santiagueños crecieron escuchando historias sobre su presencia en el Palacio Municipal. A medida que el tiempo pasaba, algunos comenzaron a cuestionar la existencia de la sombra. ¿Era realmente un espíritu o una entidad sobrenatural que habitaba en el Palacio Municipal, o simplemente una invención de la imaginación colectiva? Los escépticos argumentaban que los relatos sobre la sombra eran el resultado de la superstición y el temor, y que no había evidencia tangible que respaldara la existencia de la figura oscura. Sin embargo, aquellos que habían experimentado encuentros con la sombra sostenían que era algo real y aterrador. Incluso algunos de los escépticos más vehementes se convirtieron en creyentes después de enfrentar la sombra en persona. Uno de estos conversos fue el Dr. Martín García, un científico y profesor de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El Dr. García era conocido por su escepticismo y su dedicación a la ciencia, pero su vida cambió para siempre una noche cuando aceptó el desafío de sus colegas de pasar una noche en el Palacio Municipal y demostrar que la sombra no era más que una leyenda urbana. Armado con su equipo de investigación y cámaras de alta resolución, el Dr. García se aventuró en el edificio en una noche oscura y tormentosa. Durante horas, el Dr. García exploró cada rincón del Palacio Municipal, investigando las habitaciones y pasillos donde se decía que la sombra había aparecido anteriormente. A medida que avanzaba la noche, el científico comenzó a sentir una creciente sensación de inquietud y ansiedad. Las puertas que se cerraban solas, los ruidos inexplicables y la sensación de ser observado constantemente lo mantenían en alerta. Finalmente, en la madrugada, el Dr. García experimentó algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Mientras revisaba una antigua sala de reuniones, la sombra apareció ante él. Era una figura oscura y sin forma que se deslizaba por el suelo, avanzando hacia él con una lentitud inquietante. El Dr. García, a pesar de su escepticismo,
sintió una oleada de pánico y terror como nunca antes. Con valentía, el científico sacó su cámara y comenzó a tomar fotografías de la sombra. Las imágenes que capturó mostraban una figura oscura y borrosa que parecía desafiar cualquier explicación científica. La sombra se desvaneció de repente, pero las fotografías permanecieron como prueba de su existencia. Cuando el Dr. García compartió sus hallazgos con la comunidad científica y el público en general, desató un debate acalorado. Algunos argumentaron que las fotografías eran falsas o que podían explicarse por fenómenos naturales, mientras que otros consideraron que eran evidencia convincente de la existencia de la sombra. La controversia persistió, pero el Dr. García se mantuvo firme en su creencia de que había presenciado algo inexplicable aquella noche en el Palacio Municipal. La leyenda de la sombra en el Palacio Municipal de Santiago del Estero continuó creciendo en los años posteriores al encuentro del Dr. García. Aunque algunos intentaron exorcizar el edificio en un intento de liberarlo de la presencia siniestra, la sombra seguía apareciendo de vez en cuando, como si estuviera arraigada en el corazón mismo del palacio. A lo largo de las décadas, numerosos expertos en lo paranormal visitaron el lugar en busca de respuestas, pero la sombra seguía siendo esquiva, apareciendo y desapareciendo en las noches de tormenta, dejando a su paso una sensación de inquietud y misterio. Las historias sobre la sombra continuaron transmitiéndose de generación en generación, convirtiendo al Palacio Municipal en un punto de referencia para aquellos que buscaban lo desconocido y lo inexplicable. Hoy en día, la leyenda de la sombra en el Palacio Municipal de Santiago del Estero sigue viva y vigente. Los habitantes de la ciudad y los visitantes que se aventuran en sus pasillos en las noches de tormenta pueden sentir la presencia de la sombra, una presencia que sigue siendo un misterio sin resolver. Ya sea una entidad sobrenatural o simplemente una manifestación de la imaginación colectiva, la sombra ha dejado una huella indeleble en la historia de Santiago del Estero y en la psique de aquellos que han tenido el coraje de enfrentarla. Y así concluye la historia de la sombra en el Palacio Municipal, una leyenda que sigue intrigando y aterrando a quienes la escuchan, recordándonos que en los lugares más inesperados, en medio de la civilización y el progreso, el misterio y lo inexplicable aún pueden encontrar un refugio en las sombras de la historia. ¿Te atreves a explorar este enigma? Únete a Kumu no Kai, suscríbete para no perderte ninguna historia sobrenatural, comparte tus opiniones en los comentarios y comparte este misterio intrigante con tus amigos.